son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que llevan modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros, pero de El Congreso blinda a los corruptos. ¿Hasta cuándo? A estos no les gusta que se metan con sus jefes, exclamó un ciudadano al denunciar las recientes movidas en el Congreso, que parecen estar destinadas a favorecer a los de siempre. Se trata de leyes hechas a medida que buscan blindar a políticos corruptos y garantizar que nunca enfrenten a la justicia, beneficiando al parecer a figuras como la congresista Rosángela Barbarán y su partido Fuerza Popular. El ciudadano sin pelos en la lengua expuso la verdad sobre los favores bajo la mesa y cómo se están cocinando estas leyes para hacer intocables a ciertos personajes. ¿Coincidencia? Parece que no. Si logran aprobar estas reformas, el poder quedará en manos de los que están acostumbrados a robar el país, mientras el presidente solo será una figura decorativa. ¿Y tú qué opinas sobre esta denuncia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y sin más rodeos, aquí te muestro el video. Paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que llevan modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales
criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano fue integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones? Y todo se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción. Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano fue integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones y todo se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5%
de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno no tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC
es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todo se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal. Llegamos al final de este episodio de Perú sin filtro. Si te gustó este video, te invito a dar un gran like. Y no solo eso, también te invito a que lo puedas compartir con tus amigos y familiares, para que así nuestra comunidad siga creciendo. Recuerda que tu apoyo es muy esencial para que podamos seguir creando contenido. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. De esta manera, YouTube podrá avisarte cuando subamos un nuevo video y así no te pierdas ninguna actualización. Estamos siempre pendientes a tus comentarios. No olvides dejarnos algunas sugerencias u opiniones aquí en la cajita de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad no tiene filtros.